Estamos en un lugar que hoy reconocemos como territorio de la infancia. Una plaza, juegos, toboganes, hamacas y niños corriendo, trepando e inventando mundos. Para nosotros, parece natural que hoy existan espacios pensados para compartir, jugar y explorar con otros. Pero esa idea que nos resulta tan obvia fue cambiando con el tiempo. Hola, soy Augusto Reyes y esto es Filoverso. Durante gran parte de la historia, los niños nacieron, crecieron, jugaron, aprendieron, ayudaron a sus familias y formaron parte de la vida comunitaria. Sin embargo, la infancia tal como la entendemos hoy, como una etapa con derechos propios, con tiempo de juego, educación, cuidado, escucha y protección, es una construcción histórica. Y esta es la pregunta que vamos a recorrer hoy. La infancia, ¿existió siempre? O mejor dicho, ¿desde cuándo miramos a los niños como niños? Hablar de infancia en la historia es entrar en una zona delicada. Las familias de otros tiempos también amaban, criaban, protegían y enseñaban, pero lo hacían dentro de mundos muy distintos al nuestro. Durante miles de años, crecer estuvo atravesado por condiciones materiales durísimas. En ese contexto, la niñez se integraba rápidamente a la vida comunitaria. La infancia existía como etapa biológica, pero la frontera entre el mundo infantil y el mundo adulto era mucho más difusa. Ese es el punto clave. Los niños estuvieron siempre. Lo que cambió fue la forma cultural de entender qué significa ser niño. Hoy asociamos a la infancia con la escuela, con juego, con cumpleaños, con espacios de cuidado. Pero durante buena parte de la historia, resistir también fue parte de la infancia. Llegar a la adultez era todo un desafío. Las enfermedades, las guerras, el hambre, la falta de condiciones sanitarias y los trabajos tempranos hacían que la vida infantil fuera mucho más frágil. Había amor, pero había menos certezas. La infancia estaba muy cerca de la supervivencia, y en sociedades donde sobrevivir era la urgencia, crecer rápido se volvía casi una necesidad. Uno de los debates más conocidos sobre la historia de la infancia lo abrió el historiador Philippe Ariès. Él planteó que en la Europa medieval los niños eran muchas veces representados y tratados como pequeños adultos. Según su tesis, la infancia como etapa diferenciada empezó a tomar forma con más fuerza en la modernidad. Con el tiempo, otros historiadores discutieron y matizaron esa idea. Aún así, el debate que abrió Ariès sigue siendo fundamental, porque propuso pensar la infancia como una idea cultural. En muchas sociedades del pasado, los niños ingresaban temprano al mundo adulto, aprendían oficios, colaboraban en tareas domésticas y participaban del trabajo familiar. La infancia era más breve, el mundo adulto llegaba antes y muchas veces llegaba con fuerza. Hay una imagen que ayuda a entender este cambio. Hoy vemos un niño en una mina o en una fábrica y entendemos que algo de eso está profundamente mal. Durante mucho tiempo, el trabajo infantil formó parte de la vida cotidiana. La revolución industrial hizo visible una de las caras más duras de esa realidad. Jornadas extensas, tareas peligrosas y cuerpos infantiles puestos al servicio de la producción. Ahí, la sociedad comenzó a preguntarse qué lugar debía ocupar un niño. Esas preguntas empujaron cambios sociales, políticos y legales. Cuando la escuela moderna empezó a expandirse, también empezó a transformarse la infancia. La escuela separó a los niños del mundo del trabajo adulto durante una parte del día. Apareció una idea poderosa. Antes de entrar plenamente al mundo adulto, había que formarse. Transformó la educación y al mismo tiempo transformó la manera de imaginar la infancia. Un niño empezó a ser visto cada vez más como alguien en proceso de formación, alguien que necesitaba tiempo, acompañamiento y protección para crecer. Y acá aparece una pregunta que venimos trabajando durante todo Filoverso. ¿Cuándo aparece el juego como algo serio? Durante mucho tiempo jugar pudo verse como distracción, como descanso, como algo menor. Hoy sabemos que el juego es una forma central de desarrollo. El juego es pensamiento en movimiento. Por eso, una plaza, una biblioteca, un juguete, un cuento, una ronda o un taller tienen tanto valor. En algún momento empezamos a entender que jugar también era aprender. El siglo XX trajo una transformación decisiva. En 1924, la Sociedad de Naciones adoptó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. En 1959, Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Los niños necesitaban protección especial y oportunidades para desarrollarse en condiciones de libertad y dignidad. El gran hito llegó en 1989 con la Convención sobre los Derechos del Niño. Este documento cambió en gran escala esta conversación.
La infancia empezó a ser reconocida desde derechos concretos, identidad, salud, educación, juego, protección, escucha y dignidad. También la infancia dejó de ser pensada solo como una etapa bajo tutela adulta y empezó a ser reconocida como una etapa con valor propio. Decir que los niños son sujetos de derechos significa reconocer algo profundo. Su vida importa ahora, en presente. Su voz tiene valor. Su educación es un derecho y su cuidado una responsabilidad colectiva. Los derechos de la infancia son una forma de decirle a la sociedad que los niños son personas en desarrollo con necesidades específicas y una dignidad propia. Ese cambio parece teórico, pero transforma todo. Transforma la escuela, la crianza, las leyes, la forma de diseñar ciudades. Transforma la manera de pensar un parque como este. En Argentina, esta mirada se expresa con fuerza en la Ley 26.061, sancionada en 2005, que reconoce la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La ley habla de prioridad absoluta. Eso significa que se le debe dar una atención preferente ante la necesidad y ante otros intereses. También reconoce dimensiones centrales de la vida infantil: dignidad, educación, salud, participación, deporte, juego recreativo y protección frente a distintas formas de vulneración. La palabra integral es importante. Una infancia se cuida con una red. Familias, Estado, escuelas, espacios culturales, profesionales y adultos presentes forman parte de este ecosistema. En agosto, y en Argentina, nos invita a hablar de infancia porque se acerca el Día del Niño. Y celebrar también importa. Regalar, jugar, compartir y mirar a los chicos con ternura forma parte de nuestra cultura. Pero este tiempo también puede invitarnos a una pregunta más profunda. ¿Qué estamos celebrando cuando celebramos la infancia? Hoy hablamos más que nunca sobre derechos, pero hoy en día muchas infancias siguen atravesadas por enormes desigualdades. A nivel global, el trabajo infantil sigue afectando a millones de niños. En Argentina, la pobreza infantil continúa siendo una herida abierta. Por eso, la infancia no puede quedar solamente en la postal tierna. También necesita una mirada social. ¿Qué posibilidades tiene un niño cuando faltan condiciones básicas? ¿Qué lugar ocupa el juego cuando la vida cotidiana está marcada por la urgencia? ¿Qué significa hablar de derechos cuando muchas familias están sobreviviendo? Estas preguntas incomodan, pero Filoverso también tiene que servir para eso, mirar lo cotidiano de otra manera. Hoy la infancia también está atravesada por una fuerza nueva: el mercado de la atención. La tecnología puede abrir mundos, enseñar, conectar, incluir y crear, pero cuando una herramienta se vuelve ambiente necesitamos más criterio. La pregunta ya no pasa solamente por cuánto tiempo pasa un niño frente a una pantalla. La pregunta es qué tipo de mundo le estamos ofreciendo a su alrededor. Un mundo con juego, conversación, lectura, escucha y adultos disponibles produce una experiencia muy distinta a una infancia capturada por estímulos permanentes. El futuro de la infancia también se juega ahí. Hay una idea que me parece central. Durante siglos, los adultos hablaron sobre los niños. Los educaron, los corrigieron, los prepararon, los protegieron y muchas veces decidieron por ellos. Uno de los grandes desafíos de nuestra época es aprender a escucharlos. Escuchar a un niño significa reconocer que tiene algo para decir sobre su mundo, sobre sus miedos, sobre lo que necesita. A veces los chicos hablan jugando, a veces dibujan lo que no pueden explicar, a veces hablan con el cuerpo, con preguntas, con silencios o con síntomas. Los adultos necesitamos recuperar algo simple y profundo: presencia, estar, mirar, acompañar, poner límites sin borrar la voz, cuidar sin aplastar, guiar dejando espacio. Si miramos hacia atrás, la historia de la infancia es una historia de cambios enormes. Pasamos de una infancia muy cerca de la supervivencia a una infancia reconocida en documentos internacionales. Del trabajo temprano a la educación obligatoria. Del juego como algo menor al juego como derecho. De hablar por los niños a empezar a preguntarnos cómo escucharlos. Pero la historia sigue abierta. La infancia del futuro se construye con decisiones, con políticas públicas, con escuelas más humanas, con ciudades más habitables, con familias acompañadas, con adultos que entiendan que cuidar a la infancia es darle condiciones reales para crecer. Quizás el futuro nos pida algo muy concreto: dejar de apurar la infancia. El objetivo no debería ser que los niños lleguen rápido a ser adultos. El objetivo debería ser que puedan vivir plenamente el tiempo de ser niños. Empezamos con una pregunta. ¿La infancia existió siempre? Los niños existieron siempre, pero quizá lo que cambió
fue nuestra manera de mirarlos. Si queremos pensar un futuro mejor, quizá debamos empezar por acá, porque una sociedad se revela cuando empieza a pensar en sus niños. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like para conocer y ver todo mi contenido. Nos vemos en la próxima. Chao.